Hola jóvenes, esta es la clase de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato general y primero técnico. Vamos a continuar con el tema anterior, que es el análisis morfosintáctico de oraciones. Una parte importante del análisis morfosintáctico es definir o identificar el sujeto en una oración. Para que tengamos más claro, vamos a definir primero qué es el sujeto. Es la persona, animal, cosa, entidad o concepto que ejecuta la acción expresada en el verbo o de quien se dice algo en la oración, ¿verdad? Puede ser persona, animal, entidad, concepto. Ahora bien, ¿cómo vamos a hallar el sujeto en una oración? Hay una forma que es la más fácil, que se llama el método de la pregunta lógica. ¿En qué consiste? En preguntarnos quién realiza la acción expresada por el verbo. Aquí lo vamos a ver en un ejemplo en la siguiente oración. En el patio de mi casa viven 2 ardillas. Casi siempre tenemos la idea de que el sujeto de la oración va a aparecer al inicio, pero el sujeto puede aparecer tanto al principio, puede aparecer en el centro o al final de la oración. Pero ¿cómo vamos a poder identificar cuál es el sujeto? Aquí dice que nos vamos a hacer la pregunta lógica. En el caso de este ejemplo, decimos, ¿quiénes viven en el patio de mi casa? Y observamos que el que realiza la acción, ¿verdad? En este caso son 2 ardillas. Entonces, aquí fácilmente identificamos el sujeto, y lo tenemos 2 ardillas, ¿verdad? Para que no haya confusión, porque aquí podríamos decir, ¿verdad?, que estamos hablando del patio de mi casa, pero no. En este caso, el patio de mi casa es el complemento de la oración. Quienes realizan la acción en sí son las 2 ardillas, por lo tanto, ellas son el sujeto de la oración. Ahora bien, pasamos a definir también las oraciones impersonales. ¿A qué se le llama oraciones impersonales? Aquellas oraciones que no poseen un sujeto definido o no están conjugadas propiamente con personas gramaticales, que serían yo, tú, él, nosotros, etcétera, ¿verdad? Hay 2 tipos de oraciones impersonales. Tenemos las oraciones impersonales propias, que son aquellas que describen fenómenos de la naturaleza o surgen con el verbo haber en tercera persona. ¿A qué nos referimos con fenómenos de la naturaleza? Por ejemplo, cuando expresamos nosotros, aquí vemos en los ejemplos, cuando expresamos hace mucho calor, o decimos, por ejemplo, ha llovido mucho. Aquí nosotros observamos que no hay una persona que está realizando una acción, sino que esta se refiere a fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Por lo tanto, son oraciones impropias. También las oraciones impropias pueden surgir con el verbo haber en tercera persona. Hay papas fritas. Aquí podemos observar que no se define en sí un sujeto, no se define una persona que está realizando la acción, sino que solamente aparece el verbo haber. Hay. No interesa definirlo. Este puede ser un aviso o un cartel, ¿verdad? Ahora pasamos a las impropias. Las oraciones impersonales impropias son aquellas que no se identifican en sí o no definen con exactitud el sujeto, o no es necesario mencionarlo en la oración. Aquí tenemos ejemplos, miren. Te dejaron este paquete. ¿Quién lo dejó? No se sabe, no interesa definirlo. Ahí te buscan. Igualmente en el segundo ejemplo, no interesa definirlo, solo están avisando, ¿verdad? Dando un aviso. En el siguiente ejemplo, te llaman por teléfono. Nada más se está comunicando algo, pero no es necesario mencionar o identificar con exactitud el sujeto. Por lo tanto, estas son oraciones impersonales impropias. Solamente.